¿Cómo están? Hoy tengo muchas noticias con temas varios, pero muy importantes. Nuestras complejas relaciones con Estados Unidos, nuestra economía, cómo vamos, este asunto del hijo de Julio César Chávez y más, Ovidio Guzmán, entre otros, y además lo que ocurre con las niñas menores de 18 años, pequeñitas, embarazadas por adultos mayores, muchos de ellos sus padres, que ocurre en México y que se ha empezado a destacar en muchos medios. Y con eso nos vamos. Claudia Sheinbaum, la presidenta, presume una recaudación. Pues sí, lo debe presumir porque es una cosa real que da confianza a la ciudadanía del gobierno que encabeza, como le daba confianza a López Obrador, el gobierno que él encabezaba con la Cuarta Transformación. La presidenta informa que al 30 de junio, es decir, el cierre del mes pasado de este 2025, la recaudación fiscal del gobierno federal fue de 3.219.727 millones de pesos. Los ingresos con esta cantidad representan un 10%, 10.3% para ser exactos, más respecto al mismo periodo del año pasado, del 2024. Si esto no es positivo, si esto no es bueno, pues entonces ¿qué lo es? Claro que esto le duele a los... Eh, bueno, yo les digo, ustedes ya saben a quiénes, y Sheinbaum indica que este aumento se debe a los distintos mecanismos que ya han sido aplicados en las aduanas para aumentar la recaudación y otras acciones realizadas por el SAT, sobre todo la cuestión de las aduanas, que ya están siendo vigiladas muy estrechamente, y de ahí ha salido un potencial económico que, si no fuera por este combate a la corrupción, estos miles de millones de pesos no pudieron haber sido recaudados. También le propuso en esta reunión que tuvo con los empresarios que ayer comentábamos, pero no sabíamos cuál era lo que iba a decir la presidenta sobre esta importantísima reunión. Pues la reunión fue el jueves, lo recordarían, ayer, informó que su principal petición a los empresarios fue de que inviertan en el país en las distintas áreas en donde son importante su participación, es decir, la participación empresarial. Señala que hay áreas de inversión donde es importante que se generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas, que este es un aspecto vital, e indica que a través del Consejo Coordinador Empresarial se tienen varias mesas de trabajos con distintos funcionarios públicos, secretarios de su gobierno, de su gabinete, que generen todas las posibilidades para la inversión en nuestro país, en México. Luego, otro asunto, Salinas Pliego, el lampón evasor de impuestos, bueno, dice que, o más bien negó la presidenta, que un tribunal le haya dado la razón a Ricardo Salinas Pliego por esta deuda de 74 mil millones de pesos. Imagínense, es prácticamente la cantidad de dinero que se va a invertir de aquí al final del sexenio en la zona oriente del Estado de México. Son 75 mil millones de pesos para favorecer a 10 millones de personas, a 10 municipios de aquella zona en la entidad mexiquense, y aquí son 74 mil millones de pesos que debe una sola persona millonaria que desde hace 16 años simplemente no ha pagado. Bueno, dice que la presidenta, que Salinas Pliego, que se ha enojado muchísimo. ¿A quién le importa eso? Que pague, porque ella exhibió su deuda total en la conferencia mañanera de hace algunos días, y que el grupo Salinas pues no quiere pagar los 74 mil millones de pesos adeudados al SAT. La presidenta aclara que lo único que sí ha ocurrido es que las instancias judiciales han postergado las resoluciones de los casos de las empresas de Salinas Pliego, y que en uno de ellos lo ha hecho por 16 años. Como les decía, dice que se le está cobrando de manera injusta el empresario. Pues ¿quién quiere pagar impuestos? Nadie, pero por obligación, por ley, pues lo hacemos, pero también por el bien de México, es lo más importante. Pero dice la presidenta, no hay ningún tribunal en México que realmente le haya dado la razón a Salinas Pliego. Lo más que han hecho es postergar y postergar
y postergar su asunto. ¿A base de qué? De billetazos para corromper a los miembros del Poder Judicial. Luego, pues desgraciadamente, lamentablemente, el hijo de Julio César Chávez, el hijo del campeón mundial, ex campeón, Julio César Chávez Jr., que le decían el hijo de la leyenda, pues sí tiene en México órdenes de aprehensión, investigación, y el gobierno mexicano, según lo dijo la presidenta, sí espera una deportación, que aquí pague los delitos que ha cometido si es que se comprueban. Y bueno, lo veíamos a Julio César Chávez padre apenas, yo creo, un mes y medio máximo, cuando encabezó en la conferencia de prensa mañanera esta cuestión de la invitación a todo mundo para que se concentraran en las principales plazas de la República, sobre todo en el Zócalo, en estas exhibiciones de box, las peleas de box, las clases de box. Y miren ahora lo que está ocurriendo, un teatro terrible, primeramente con un youtubero que le ganó, también como estaría el Junior, pues confirma que Julio César Chávez pues sí tiene una orden de aprehensión en México, esto desde el 2023, hace 2 años, por tráfico de armas y de droga. Detalla que la carpeta de investigación pues comenzó antes del 2023, en el 2019, pero hasta el 2023 se otorgó la orden de aprehensión, por eso se iba a vivir allá a Los Ángeles. Ahora el ICE lo detuvo en aquella ciudad, como detiene a muchos migrantes, y señala que el gobierno federal espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia aquí en nuestro país, en México. No se lo vayan a llevar a la prisión esta de Alligator, ahorita les digo el nombre, como lo conocen ya en Estados Unidos, donde quieren enviar a migrantes. Y por otra parte, el caso de Ovidio Guzmán, la presidenta asegura no conocer que exista realmente un acuerdo al que llegaron las autoridades de Estados Unidos con Ovidio Guzmán, más que pretende declararse culpable en una situación de sus juicios, pero señala que no es público hasta ahorita ningún acuerdo, es decir, en qué términos llegaron, si es que el acuerdo existe. Y la presidenta adelanta que si en el juicio contra este narcotraficante sale alguna imputación a alguna persona en México, tienen que venir acompañadas de pruebas del gobierno de los Estados Unidos, no invenciones, para que lleguen a la Fiscalía General de la República y que de ahí se vea cómo tiene que actuar el gobierno de México. Reitera que el hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, fue extraditado por México en un asunto que tiene que ver con las muertes que pues causaron la banda criminal del hijo de El Chapo Guzmán, donde causó muertes de soldados mexicanos en el operativo para su captura. Y entonces no podemos quedarnos callados, y Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene ya la orden de aprehensión de esta persona, y esto tiene que ser así, y es la relación que tiene pues la Fiscalía frente a estos juicios y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene que cumplir también con los acuerdos a los que se han llegado. Luego, ahí está la prisión esta de Alligator, Alcatraz de Florida, donde la presidenta desconoce o niega que algún mexicano esté en estos momentos detenidos en esta cárcel recién estrenada por Donald Trump allá en Florida. Y dice la presidenta que no está de acuerdo, desde luego, con este tipo de medidas discriminatorias y persecutorias contra migrantes en Estados Unidos, a los que están calificando como criminales cuando no lo son grandes trabajadores, y considera que esta política del gobierno de Donald Trump le va a costar muy caro, le va a hacer mucho daño a la economía de los propios Estados Unidos, y dice ya párenle a su ofensa hacia los mexicanos y en general a los migrantes, pues que son prácticamente la mayoría, la gran mayoría latinoamericanos, y de estos un gran porcentaje mexicanos. Por eso recordó la última llamada que tuvo con Donald Trump
llamada telefónica que se pidió que reconozca a los mexicanos en Estados Unidos y no los esté atacando, que los reconozca en ese país, porque tienen años de residencia en su territorio, años de residencia trabajando, y señala que le planteó al presidente Trump un acuerdo más global en donde se tomara en cuenta la seguridad, la migración y el comercio, y por eso se refirió a esta reunión que tuvo el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el señor Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, que fue en términos de darle seguimiento a acuerdos que ya se han establecido de coordinación en materia de migración, seguridad y comercio. El objetivo es que muy pronto se pueden juntar grupos ya de manera muy formal para poder establecer un acuerdo global previo a la revisión del tratado comercial que se tiene con Canadá y los propios Estados Unidos, el famoso TECMEC, es decir, entre que estamos de acuerdo en cosas y en otras, en todos lados o por todos los frentes. El presidente Donald Trump, si dice que es amigo de México, aliado de México, pues le está golpeando muy fuerte de manera cínica, hipócrita y falsaria. Claudio Sheinbaum también confirmó por otro lado, ya en cosas más domésticas, la reforma electoral que ya se viene y que tanto le hace temblar a la oposición en nuestro país. Esta reforma electoral para la cual señala que se está integrando un grupo de expertos, de especialistas en este tema, un grupo interno del gobierno federal para poder elaborar la iniciativa. Ya están avanzando en esto, pero aclara que el Poder Ejecutivo no va a proponer que los consejeros del INE sean electos por voto popular. Dice, eso está totalmente descartado, no vamos a eso, pero sí adelanta algunos de los temas que más le interesan, entre los que destacan que no haya tantos recursos públicos destinados a los partidos políticos. Eso es muy importante, la gente lo ha demandado desde hace mucho tiempo, y que las elecciones no sean tampoco tan caras, que la representación proporcional tenga otra fórmula en los partidos políticos, que se generen de una manera distinta y que desaparezcan estas famosas listas de plurinominales. Ya los plurinominales, ya chole con ese asunto. Todo el que sea candidato de un partido debe ir a las calles, debe conectarse con la gente, allá de donde provengan, de donde sean originarios, y no nada más esperen simplemente un resultado de elección y automáticamente por estar en una lista de plurinominales ya ingresen a un puesto de elección popular sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna propuesta real que eleve no solamente al personaje, sino a su propio partido en algo que a México le interesa. ¿Qué proyecto tienes para nuestro país? Pues dilo en las calles, acercándote a la gente, platicando con ellas, y conoce cómo está sufriendo la gente en México, en sus lugares de origen, sus barrios, sus pueblos, sus comunidades, colonias, ciudades, municipios, etc. Luego, pues aseguró que la ley, esta famosa ley de telecomunicaciones y la ley de inteligencia e investigación, rechaza que sean leyes que permitan el espionaje, tal como lo acusó el líder nacional del PAN, este maleante, el Jorge Romero, líder del cártel de los condominios, o del, pues sí, ¿no?, de los robacasas, ¿no?, los que despojan de viviendas a todo mundo, y quien además él ofreció, el propio Jorge Romero, que ofreció que si dichas leyes, estas de telecomunicaciones y de inteligencia e investigación, no comprometen la privacidad de las personas, pues él renunciaría. Pues ya empieza por renunciar, porque dice la presidenta, ojalá ya renuncia, vete, no seas cínico, no seas hipócrita. Dice la presidenta, no hay espionaje, no hay geolocalización de las personas, y menos, o bueno, más bien, solo a menos que un juez lo determine, pero eso lleva un proceso judicial que tiene que sostenerse y tiene que llevarse a cabo, y para prueba la presidenta leyó el artículo 183 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de este 2025 ante los reporteros que se reúnen en la
mañanera del pueblo. Y finalmente esto, pues sí, es terrible, los embarazos de niñas, chiquillas, menores de edad. Claudia Sheinbaum aseguró que se iniciará una investigación por la difusión de estos 30 casos reportados de menores de edad embarazadas en las que el padre es el mayor de edad y es el culpable. Por ejemplo, presentan una nota informativa en la oficina de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal referente precisamente a la regulación que existe, porque existen términos legales para la protección de los menores de edad ante embarazos, en este caso a las chiquillas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en una sesión de inconstitucionalidades con el número 22 diagonal 2016 desde aquel año, que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años con el fin de proteger el interés superior de la niñez. Y también subraya que el artículo 266 equipara a la violación y que establece sanciones de 8 a 30 años de prisión para, aquí están los datos, al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, al que sin violencia realice cópula con personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirse, al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal, esto es terrible, cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirse, sea cual fuere el sexo de la víctima. Y pues ahí están las cosas que les puedo reportar el día de hoy. Ojalá me deje una opinión, son temas interesantes, importantes, algunos lamentables, algunos de buena noticia para México, pero en todos pues requeriría, si usted así lo acepta, de que me deje un comentario en @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy en YouTube, en TikTok, además el favor de su like, ¿no? Su suscripción, lo mismo que en TikTok como @Monroy_HER y en Facebook, donde también día con día los acompaño. Gracias, cuídense mucho, buen fin de semana.